Batista ordenaba allá, maten a fulano y él lo mandaba a matar. Y nos fuimos para la Sierra Maestra, descendientes de los indios que había en Cuba. Fidel mandaba a fusilar gente allí por aquí metido papá. Fidel estaba muy bien atrás, con una gente que los cortaba. Me metieron de presidente de CDR. Primeramente, bienvenido a mi canal. Muchas gracias. Ya en el canal tengo un video sola con mi abuela Hilda, otro con mi abuelo Enrique, que es bastante viejo, probando dulces americanos, y no tenía ninguno sola contigo. Como soy más viejo, me habían dado de lado. No, porque ahora fue que llegaste. Ahora fue que llegué, ¿verdad? Sí. Decirte antes de empezar que te amo, Un besito entonces. aunque no me gusta que esté en la cocina cuando yo estoy, pero Y dígalo. Sí, porque imagínate, tiene que hacerlo ella sola ahí porque yo le estorbo. todo el mundo que esté en la cocina, cuando esté en la cocina me estorba. Pero bueno, quiero que este video lo vean mis hijos y los hijos de mi hermana. Yo sé que tú los vas a conocer, ¿Cómo no? pero no sé si ellos te logren conocer totalmente a ti, porque por ejemplo, a mí me da muchísima curiosidad los papás de ustedes, cómo eran, cómo hablaban, como que eso me da muchísima curiosidad y me gustaría que hubiera algún video o algo para yo como que conocerlos un poquitico más a profundidad, al abuelo dominicano, al abuelo español, pero bueno, entonces quiero darle a mis hijos y a los de mi hermana esto para que te conozcan un poquito más. Está bueno. Me gusta esa idea. Número 1, ¿qué opinas de mis tatuajes? Bueno, ¿a ti te gustan? Sí. Muy bellos entonces. Si a ti te gustan, yo no le veo nada malo. Muy bonitos que están. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia? Yo nací en la provincia, en la ciudad de Camagüey, en la República de Cuba, un 8 de abril de 1947. O sea que ya estoy en los 78. De mi infancia lo que más recuerdo, por ejemplo, es cuando estudiamos en el colegio Pinson, un colegio era de la iglesia metodista, bueno, un colegio americano, y ahí el estudio era bilingüe. Desde que tú empezabas en primaria, ya tenías que empezar a decir las primeras palabras en inglés. Saludar a la profesora, good morning, todo eso. Un cantico también a la profesora. Sí, me gustaba, además, quedaba ahí frente a mi casa. Y ahí teníamos los campos de deporte y eso, ahí hacíamos ejercicio, las competencias. Y de verdad que era un grupo muy de jóvenes que vivíamos ahí cerca, que de verdad que nos sentíamos como hermanos. Como yo era menor, los Boy Scouts se dividían en dos, ¿no? Ya los Boy Scouts, los que tenían ya edad, más de 14 o 15 años, y los menores éramos lobatos, se le decían los lobatos. Y entonces la única diferencia, teníamos el mismo uniforme, pero usábamos una gorra azul con una insignia de un lobo delante. Fue muy bueno porque bueno, nos enseñaron a hacer muchas cosas. Nos enseñaron cuando salíamos de hacer un campamento, a pasar un día de campamento, cómo se hacía una fogata, cómo se hacía los nudos. Ustedes eran una familia próspera. Chicas, nosotros vivíamos bien. Mi padre trabajaba en la empresa eléctrica, en la Compañía Cubana de Electricidad. Era uno de los 4 inspectores generales que había, que dominaban las provincias orientales desde Santi Espíritu hasta Santiago. Estaba cuando Batista y antes de Batista, que fueron otros presidentes también, que me crié junto con un niño que vino a Cuba de 2 años, porque el padre venía de pastor de la iglesia metodista que estaba en el colegio. Y entonces ellos vivían cerca de nosotros. Y desde pequeñitos siempre estábamos juntos los dos. Éramos como si fuéramos hermanos. Ellos salían, iban a ir a la finca de otro americano amigo de ellos y yo iba con ellos. Ellos se fueron cuando triunfó la revolución allá en Cuba, que ya empezó la división con el imperialismo, los americanos, y como ellos eran americanos, tuvieron que irse del país. Ya teníamos nosotros unos 11 años cuando sucedió eso. Hay un dato muy curioso de él porque éramos muchachos, veíamos aquello, la revolución, y nosotros, alegre, ¿qué es? Se fue la Batista. Y lo más bonito es que cuando él cogió el avión y llegó allá a Miami, él salió, lo que hizo fue a darle viva a Cuba. ¡Viva Cuba libre! Y los padres se ponían así, no muchachos. Pero bueno, fue un tiempo muy bueno. Mi abuelo viene de una familia de 4 hermanos, tú tienes. 4 hermanos. 4 hermanos. Éramos 5, ¿no? O sea, 4 varones y una hembra. El mayor se llamaba Fran, ya falleció. El segundo se llamaba Marco Antonio
Se llama, perdón. Marcos, Carlos y Tiana Areli. Sí, ya con 86 años ya. Pero bueno, ellos a mí me dan mucha risa porque son todos, tienen como el mismo humor, un humor bastante peculiar. Son muy chistosos todos, también muy talentosos con el arte, con la música. O sea, ¿ustedes todos cantan o nada más Areli y tú? No, los que cantábamos bien era Fran, Marco, Anareli y yo, porque Carlos Todos menos Carlos. era zurdo para cantar. ¿Qué va? Ni el himno nacional lo cantaba bien. Tiana Areli toca el piano. ¿Todavía Tiana Areli tendrá el piano ese en su casa? No, el piano se lo tiene de adorno porque ya ni lo toca ya. Ella lo tiene en su casa. Ella nos intentó enseñar, a mí y a mi hermana cuando éramos chiquita, algunas cositas. Creo que mi hermana sí se llegó a aprender algo, a mí como que nunca se me pegó muy bien porque yo era más pequeña. Pero en fin, quiero saber cómo era Cuba en resumen antes del triunfo de la revolución. El triunfo de la revolución, bueno, era un país que estaba bastante desarrollado en aquella etapa. Era uno de los primeros países en América Latina, por no decir el primero, de que tenía un mejor desarrollo, tanto agrícola como industrial, y había una vida de verdad, en ese sentido, muy desarrollada. Cultural también. Hubo gente de un nivel de verdad que elevó en ese sentido. Se estudiaba mucho, además había muy buenos colegios. Muy buenos colegios. Cuando a veces salía algo en Estados Unidos nuevo, vaya, vamos a decir, un televisor, se crearon los televisores. El primero que salió de Estados Unidos fue para Cuba. Los carros venían primero a Cuba y después que iban a Sudamérica. O sea, incluso nosotros estábamos, Cuba estaba incluso desarrollada más que algunos países de Europa. Y además una enseñanza muy buena, y una especialización después, porque bueno, el que estudiaba, después, si no tenía posibilidades económicas, ganaba una beca si había sido buen estudiante, y lo mandaban a perfeccionar el idioma o alguna carrera allá en Estados Unidos. Mis dos hermanos mayores tuvieron esa posibilidad, pero ya el segundo que estaba tuvo que dejarla porque triunfó la revolución. Y mi hermano mayor le dice, ven, que tú estás bueno. Y estuvo tan bueno que cuando la revolución empezó a caminar, ese hermano mayor que le dijo, esto está bueno, lo cogieron preso y lo mandaron para Luma. Estuvo un tiempo en Luma, porque él no estaba de acuerdo con la revolución. ¿Quién? Mi hermano mayor, Fran. ¿Lo metieron preso a Fran? Por eso se lo llevaron para Luma, la unidad militar de ayuda a la producción. Lo tenían allá cochapeando y haciendo barbaridades. A él después lo sacaron. Espérate. Porque Fran hizo que para que lo metieran preso. No gustarle el sistema. Pero él como que protestó o qué. No le gustaba, entonces el CDR, o sea, los comités de defensa de la revolución que había por cuadra, sabían que ellos no eran adictos al sistema. Y ya lo tenían ahí, vinieron a hacer una visita a ver, papá, no, mira, eso no es nada, dale, llévatelo. Y así. ¿Y cuánto tiempo tuvo Fran preso? No, por suerte tuvo unos meses, hasta que lo dejaron salir porque vieron que no, él no tenía nada y lo dejaron salir. Fue cuando él entonces empezó a preparar a ver si se iba para los Estados Unidos con sus hijos. Tenían los dos hijos, todavía la hembra no había nacido. Mi tía que estaba allá lo estaba reclamando y no se pudieron ir. ¿Cómo se sentía la gente cuando triunfó la revolución? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se vivió en ese momento? Bueno, se vivió mucha alegría. Los barrios completos, que todo el mundo, sea rico, pobre, el que fuera, todo el mundo, porque habían acabado con la tiranía de Batista. Era mucha gente que se asesinaban, se fusilaban, te metían preso, te torturaban. Yo conocía mucha gente que vivían cerca de nosotros, gente buena. Dos hermanos de esa gente se alzaron, pero la hermana no. Pero la hermana no estaba de acuerdo y ayudaba clandestinamente. Y parece que alguien la chivateó y se la llevaron presa y la torturaron y le hicieron. Batista ordenaba allá, maten a fulano, y él lo mandaba a matar y había que matarlo. Y eso fue muy duro, de verdad que fue muy duro esa etapa de... Y entonces triunfó la revolución. Triunfó la revolución, todo el mundo decía, ya tenemos la libertad, ahora la vamos a pasar bien, y todo el mundo contento, y aquel bien se convirtió
en un mal. El comandante en jefe, él era abogado, un agente de posesión, tenía dinero, la familia. Ya se había casado, tenía un hijo, después se divorció de esa mujer. Y en el tiempo que estuvo en Cuba, al frente, tuvo unas cuantas, y unos cuantos hijos. Todavía hay hijos que ni se conocen. No te me adelantes. Yo sé que tú participaste en la campaña de alfabetización. Sí, cómo no. Cuéntame un poquito qué era la campaña de alfabetización, por qué tú te uniste a ella, qué viviste, etcétera. Eso fue una de las primeras cosas que se hizo que hizo la revolución, ¿no? Todavía ahí todo el mundo amaba la revolución. Sí, como no todo el mundo. Entonces, eso fue en el año 61. Y tú fue en el 59. Ajá. Y sobre el 59. Se me inventó la campaña de alfabetización ¿Tú eras maestra? no, si yo estaba todavía en secundaria cuando eso. Yo tenía 14 años. Yo tenía 14 años cuando eso. Era para alfabetizar a los campesinos. A alfabetizar a los campesinos, la gente que no sabían y esto y lo otro. Entonces mi hermano Carlos y yo, que somos los menores, vamos a alfabetizar. Y nos fuimos por tal de que íbamos a estar una semana en Varadero. Primero se iba a Varadero y después te llevaban a alfabetizar. Y nosotros por ir a la playa, conocer Varadero, pues los dos fuimos para allá. Bueno, y después nos preguntaron que a dónde íbamos a alfabetizar y él y yo dijimos, no, en la Sierra Maestra. Entonces estuvieron los alzados. Entonces estuvo Fidel, ¿sabes? En la Sierra Maestra. Y nos fuimos para la Sierra Maestra y agarramos, de ahí nos llevaron al poblado de Guisa y de Guisa a subir loma, subir montaña en un comando de esos viejos de la era de la Segunda Guerra Mundial o la Primera. Y íbamos así que no cabíamos. Y entonces aquel bicho iba por las montañas en un trecho que era, nada más cabía el carro así, no cabía nadie más. Y uno miraba así, cuando uno miraba lo que veían las maticas de palmas así de tamaño. Digo, ay madre mía. Bueno, llegamos ahí a donde nos dejaba el comando. Los otros teníamos que subir a pie, pero ya era de noche. Dormimos ahí, pernoctamos en casa de unos vecinos, unos campesinos que vivían ahí. Y la maestra lo conocía. Y ahí más o menos armamos las hamacas, y dormimos ahí. Todo el mundo, éramos 7. Y entonces nos levantaron temprano y temprano empezamos a subir la loma. Entonces hasta que a mí me dejaron en una casita ahí, una casita buena, techo de zinc delante, atrás donde tenía guano, ¿no? Pero una buena, eran unos guajiros, una gente inteligente, ahí lo que se sembraba era cacao y café. Y entonces me dejaron allí con ellos, tenían 4 hijos, eran 2 hembras y 2 varones, más o menos de la edad mía, así más o menos. Y entonces ahí me quedé y mi hermano tuvo que subir como 1 o 2 kilómetros todavía montaña arriba. Y ese sí que dio una casa mala de gente que siempre estaba fajado. Pasaba hambre allá. Yo no, la gente... ¿Y ustedes tenían que alfabetizar a la familia? No, teníamos que alfabetizar, bueno, a los que nos dieran. Ahí el guajiro de ahí, por decirle guajiro, el campesino, vaya, para que sea más... Tenía 5 trabajadores, que eran los que iban en la zafra de la recogida del café o del cacao. A esa gente fue la que yo fui a darle clase. Pero todos sabían leer, menos el dueño de la casa, el guajiro. Y entonces la mujer, cuando yo iba conmigo allí, lo iba ayudando porque ese sí no sabía ni leer ni escribir. Los otros sí sabían, pero me los dieron para que yo alfabetizara. Y ahí tuve 2 meses y medio. Entonces subió la maestra. Me dice, prepare su equipaje. Y su hermano también, no sé con quién le avisó ella, para Bayamo. A los dos blandengues. Y que sus padres están allá. Bueno, y entonces yo, Carlos, ¿qué es esto y qué lo otro? Dice, no, pues yo le escribí a papá, dije que tú estabas mal. ¿Cómo tú vas a estar aquí así? Y es verdad que yo estaba chivado. Bueno, nos recogieron, nos llevaron para Camagüey. Ahí nos hicieron análisis, chequeo, que esto y que lo otro, me pusieron un plan, me consiguieron zapatos ortopédicos, que es lo que tenía que usar, porque lo que tenía era el metatarso caído. Y como a los 15 días regresamos otra vez para el mismo lugar. Cuando llegamos allá arriba, no se pueden quedar. ¿Pero por qué? Dice, no, mira, la señora donde tú estabas, se le presentó el parto, pero a las caídas que se había dado, lo perdió y ella se murió. Estaba el viejo solo allá con todos los muchachos. Imagínate qué iba a hacer conmigo. Y entonces, bueno, nos bajaron, a mí y a Carlos nos bajaron. Por la influencia del otro jefe de Cruz Roja de allá, nos bajaron a los dos y nos mandaron para el llano.
allá por el río Cauto. Se llamaba Cauto Embarcadero, donde estábamos nosotros. Cuando llegué allá se invirtió la cosa. Yo estaba bien en la sierra y mi hermano pasando hambre. Se invirtió la cosa. Yo fui a la casa de unos campesinos que eran descendientes de los indios que había en Cuba. Tú lo veías cobrizo, la cara y todo así. Y eran más que para alfabetizar al viejo. Y mi hermano entonces cayó en un guajiro más lejos que estaban bien. Entonces los fines de semana yo era quien iba a la casa de ellos a comer, porque la sierra era al revés, venía Carlos y se quedaba almorzar en la casa. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuándo la gente se comenzó a dar cuenta de que la revolución no era como lo pintaron? Empezó temprano, cuando ya vino la invasión a Cuba de los cubanos que estaban en Estados Unidos, la invasión que hubo por Playa Girón. Ahí gente empezó, incluso desde que triunfó la revolución, que vinieron los guardias, los alzados, como le decíamos, ya a la ciudad. Muchos de ellos no estaban a favor porque habían visto mucha desgracia cuando estaban en el monte, en la sierra, que se hacían. Incluso se fusilaban gente ahí. Fidel mandaba a fusilar gente allí por X motivo, se lo quitaba de arriba. O sea, había una gente que a él no le interesaba. No, hay que dar abajo. Y así. Y hubo entonces, yo te digo, yo leí la historia que hizo uno de los comandantes del ejército rebelde. Fue el comandante Hugo Ormato, que era una persona muy preparada. Él era maestro, graduado de escuela de maestro, y que tenía un conocimiento muy amplio no solamente de la materia que daba, sino internacionalmente, de cosas que sucedían y eso. Estaba muy preparado. Y entonces él en la sierra, el tiempo que estuvo allí, empezó de soldado raso y de la noche a la mañana se convirtió en comandante porque él era de los que se venía adelante a pelear de todo su grupo. Ellos dividían las tropas, no tropas, 10, 12 gente entre una tropa, lo mandaban para aquí, para allá, y eran los que peleaban. Pero Fidel no estaba allí. Fidel estaba muy bien atrás, con una gente que los cortaba y los guardaba, pero él no iba a la pelea, él no tiraba el tiro. Lo leí en la historia que hizo Ubermato precisamente. Digo que ese fue el mejor comandante que tuvo Cuba en la Sierra Maestra, porque de verdad es que dice, él nunca el comunismo le entró, en ningún momento. Ubermato, cuando triunfó la revolución, que fueron ya para La Habana, en primer lugar, Fidel le dijo a Ubermato que tenía que ir con él, porque antes de eso, antes de que Batista se fuera, se estaba proyectando asaltar a la ciudad de Santiago de Cuba para tomarla, a la ciudad completa. Y Fidel, a quien mandó a preparar todo eso por el conocimiento y la táctica que tenía, era Ubermato. Y él fue quien lo preparó todo, donde tienen que estar los hombres, aquí, allá, que esto y que lo otro. Por ahí no se aparecía Fidel. Fidel estaba por allá, pero él fue a Santiago ya cuando la cosa cambió. Y entonces él estaba allí, como estaba armando todo eso, Fidel se dio cuenta que el tipo era... Porque era el único que cuando Fidel decía algo y él no lo entendía, él se lo reprochaba. Porque a otros lo decían y Fidel le decía, quítalo de aquí. Pero Ubermato siempre tuvo la osadía y la hombría esa de hacerlo. Entonces ya estando en La Habana, el primer problema fue con que Fidel se enteró de que habían algunos del grupo que no le gustaba el comunismo y él lo que estaba para eso. Y entonces Ubermato no estaba en eso. Y él dejó a Ubermato al frente de Camagüey, al triunfo de la revolución, para que él se encargara de organizar Camagüey. Y lo estaba organizando bien, la reforma agraria, todo lo estaba haciendo bien. Porque también aquí un paréntesis, yo vi videos donde Fidel al principio decía que él no era comunista, que eso no era comunismo. O sea, ahí, búscanlo en YouTube, que está. Entonces sí engañó a mucha gente como Ubermato, que eran gente de verdad que querían lo mejor para Cuba, gente inteligente, gente luchadora, gente valiente. Y él engañó, imagínense, engañó a toda esa gente, engañó al pueblo entero, engañó a todo el mundo. Él se llevaba muy bien con Camilo. Camilo Cienfuegos era otro que no le gustaba el comunismo y lo habían puesto de jefe del ejército. Y otro que desapareció. Sí, fue el primero que desapareció. Cuando Ubermato se puso así, a él lo mandaron, no,
usted que es jefe del ejército, vaya a buscar a Ubermato preso. Y vino para Camagüey, o sea, fue a Camagüey y se reunieron los dos cuando él iba a llegar por el aeropuerto. Ubermato fue a buscarlo. Y era muy amigo. Además, los dos pensaban igual, porque Camilo tampoco era comunista. Sí tenía un hermano, Osmani Cienfuegos, ese sí era comunista, que ese después hizo muchas cosas en el gobierno, pero Camilo no. Y entonces le dijo a Ubermato, no, me mandaron a cogerte preso por esto, y tú sabes bien que yo estoy igual que tú, que yo no creo en el comunismo, yo sé que eso no sirve, que esto y que lo otro. Y Uber le dijo, no, tú cumple tu misión, no te preocupes. Y entonces él lo pensaba mandar en la avioneta con Camilo, pero hubo una táctica y llamaron a Ubermato en un carro para La Habana. No fue en el avioncito. Y cuando Camilo se fue, se iba en el avioncito y da la casualidad que el avioncito se perdió y nunca llegó. Desapareció. Todos los días del aniversario de la muerte de Camilo nos hacían a la escuela completa ir a un río de Camagüey a echarle flores a Camilo, que había desaparecido. Entonces uno tenía que honrar a ese héroe, pero nadie sabe cómo desapareció sospechosamente, pero para los efectos de todo el mundo era un héroe que había no sé qué y había que echarle flores. O sea, todo ese paripé es muy probable que nos hayan obligado a hacerlo todos los años y lo tengo como un súper recuerdo. Todavía lo hacen y lo más probable es que ellos mismos lo hayan matado. En fin. Y eso está más que verificado, eso se sabe ya muy bien. ¿Qué le pasó? Pero bueno, no voy a extender eso porque es muy grande para seguir hablando de eso. Ubermato no se presentó donde estaba Fidel y dijo, no, yo mantengo mi posición. Cuando estaba todavía él con Camilo en Camagüey, el día siguiente salió una declaración desde la madrugada por radio, un descrito de Fidel Castro, diciéndole la traición de Ubermato, que estuvo el otro que lo había traicionado, Y la gente, imagínate, se enarboló. Entonces los que estaban a favor de Fidel lo orientaron, no, empiecen a hacer la manifestación y vayan en grupo todo el mundo a donde está Ubermato. No, a Ubermato no le pudieron hacer nada allí, porque ¿quién se le iba a acercar? Nadie. Sabían que él era verdad lo que estaba diciendo. Ellos querían renunciar y se lo dijeron, nosotros usted se va y nosotros, ninguno nos quedamos aquí. O vamos para La Habana y vamos a caerle arriba al comandante. Y entonces él le dijo que no, Ubermato, le dijo que no hicieran eso, que esperaran todo con calma, pero ustedes quédense allí. Le metieron 20 años, creo que fueron, de prisión. 20 años. Esa es una historia muy larga, hay un libro que él hizo, hace años que murió ya murió estando libre. Murió en Estados Unidos. Las personas de tu generación nunca como que pensaron en que nosotros deberíamos tratar de hacer algo para que esto... ¿Estuvo con la revolución hasta cuándo? ¿Hasta qué momento fue que tú te desencantaste de la revolución? Bueno, eso sí ni lo recuerdo yo ya, pero ya después hubo cosas que no... Entonces mi mismo hermano mayor, Fran, que no estaba en contra de esto, pues, digo, de aquello. Pero así ahora no recuerdo así exactamente, porque bueno, nosotros éramos muchachos y fuimos a alfabetizar y mi hermano Carlos, cuando acabó la alfabetización, pidió ir a pasar un curso a la Unión Soviética, se metió en el ejército, en la aviación, y se hizo ya técnico militar técnico en aviación militar. Pero cuando vino para acá, él vio que el gelengue no era así y había un oficial que se metía con él, le metió un trompón y lo metieron preso. A Carlos lo metieron preso. Lo metieron preso. Yo no sé qué tiempo estuvo él allí, pero por fin lo pudieron sacar porque descubrieron que el tipo ese, el teniente ese que habló, el tipo lo que había hecho era maravilla y le dieron abajo. Entonces a él lo soltaron. Es que yo siento que esa generación se fue desencantando poco a poco, progresivamente y con las cosas que iban pasando, porque también ellos venían de Batista, que Batista también era un tirano de cierta forma y también era un criminal, porque tampoco es que los del lado de allá sean santos. También veníamos de una dictadura, por así decirlo, sí, la dictadura de Batista, así se llamaba.
Entonces, esta generación ve el cambio, ve la independencia y entonces después chocarse con que esto era una dictadura también, fue como que progresivamente. Y no fue que hubo gente que no hizo nada. Aquí tenemos al hermano de mi abuelo mayor que desde el principio no le gustó y lo metieron preso. A otro hermano igual eventualmente, porque tuvo un encontronazo con un militar, igual lo metieron preso. O sea, sí fueron pasando cosas, la gente sí se fue pronunciando, pero era una dictadura bastante agresiva que te iba metiendo preso. Entonces, además de que la generación fue progresivamente dándose cuenta de la situación, pues cada vez que hacían algo, poquito a poco los iban controlando, les iban metiendo miedo. Ya se empezó entonces el miedo a que tú sabes qué te va a pasar. Bueno, metían gente, ponían a personas que lo siguieran, que estuvieran controlándolo, vigilándolo. Exacto. Eso se hacía y aún se hace. Cuando yo me casé, vivía en el reparto de la Caridad, ahí donde vivía mi esposa. Y entonces allí era una casa, una cuadra chiquita, pero ustedes que existían los comités de defensa de la revolución. Mi mujer trabajaba, yo trabajaba, y si decíamos que no estábamos de acuerdo, perdíamos el trabajo. ¿Lo entiendes? Pero bueno, uno tenía que hacer así, había que ir a ver cuando era el 1 de mayo, había que ir en la desfile del 1 de mayo, que esto y que lo otro, no nos quedaba más remedio. Trabajo voluntario, había que ir a la agricultura, vamos a la agricultura y íbamos a la agricultura. 15 días recogiendo papas o sembrando papas. Porque si no, perdíamos el trabajo, que fue lo que me pasó a mí, al final. Yo, en aquel tiempo, para no adelantarme, incluso como nosotros éramos bien, estábamos trabajando y no nos metíamos con nadie, y entonces había que ser del CDR, si no, tú no podías conseguir trabajo. Si tú no eras miembro del CDR, había que ser del DR. Pero el día más o menos, no sé en qué pasó, que no había quien tuviera la presidencia, porque el que estaba se murió, se fue. Ay, Eduardo, ¿tú qué tú eres? Coño, está bien, me metieron de presidente del CDR. No puede ser. Ya, ay, muchacha. Porque había el que estaba antes que yo, esto lo voy a hacer, es un poquito cómico, pero bueno. El que estaba antes que yo falleció, ya era una persona mayor, qué sé yo. Y entonces, la viuda, que era la mujer que era también del CDR, militante del partido. Ay, Eduardo, porque tú para que tú cojas, que tú, concho, fulana. Bueno, está bien, ¿qué vamos a hacer? Cogí la presidencia del CDR. Y un día en una reunión, porque acá rato había quedado una reunión, nos reunimos ahí en el portal, qué sé yo, ponían una banderita. Y entonces, hacía poco que la mujer se le había fallecido el marido. Y yo pensé, me ocurre. Antes de empezar la reunión, vamos a ponernos de pie y 1 minuto de silencio por fulano de tal. Mi mujer no sabía cómo reírse. Y la gente, sí, vamos. Todo lo que era militante del partido, sí, ¿cómo no? Pero yo no era nada, yo no era militante ni nada de eso. Yo no sé, ocurrencia mía, cosas de mi padre se me pegaban, mi padre era igual. Óigame, en ese tiempo había un problema de que los americanos iban a rodear a Cuba. Entonces hicieron las brigadas aquí de defensa, no sé qué era por cuadra del CR. Yo tenía que dirigir como presidente, tenía que dirigir también la cosa esa. Y entonces imagínate, la jefa del grupo, todo eso era la administradora de la funeraria. Un día llega y dice, no, le dice a la del partido, ¿no? A Olga, la viuda del... Dice, no, porque mire, vamos a repartir camilla. Y entonces camilla y los fusiles, que esto y lo otro, porque hay que estar preparado cuadra por cuadra, que esto y que lo otro. Por si acaso los americanos... Pues se venía un americano, muchacha, y digo, ay, mi madre, y yo era el presidente de la cosa y tenía que recibir todo aquello. Digo, dime tú, la suegra mía, que no puede ver esto de que triunfó la revolución, porque a ella le fusilaron a un militar que era primo de ella, un coronel, que no le había hecho nada, compadre, y lo fusilaron. Y se lo dijo un día a la esposa, le digo, fulana, no, se lo dijo a mi suegra, que fue a verlo, le dijeron, fulana, a mí me van a fusilar, pero yo te juro que yo no he hecho nada ni yo he matado a nadie. Y lo fusilaron. Y ella nunca quiso saber de lo que era la revolución, ni Fidel, ni nada de eso. Y le decía a mi mujer, ¿qué me hago yo ahora? ¿Tú sabes que yo voy a traer armas para aquí? ¿Cómo está tu madre? Pasa esto, yo no puedo tener... Si a mí me traen fusiles, ¿tú crees que tú me lo puedes guardar aquí? Y dice ella, sí, ¿cómo me dar? Pero con una condición. Me tienes que dar a mí un fusil porque yo sé que a mí me quieren matar.
Era comunista, creo que era la única militante del partido allá. A mí me quieren matar. Yo, sí, mija, tú coges todo lo que tú quieres. ¿Le estaban repartiendo fusiles a la gente? No, los fusiles no llegaron, pero las camillas, se me aparece el carro de la funeraria, porque la jefe era administradora funeraria. Y tú sabes con la camilla, todas las telas donde se forran la caja de muertos, eso fue lo que mandó para la casa. Y cuando la abuela de este ve, pero y esa cosa que... Eso es lo que eran las camillas. Entonces imagínate, yo menos mal que hablé con la comunista esa, con Olga, y le dije, mira, esto yo no lo puedo tener allá en la casa, te voy a traer todo esto para acá. Y se lo trajeron pues para allá. Digo, no, porque mi suegra, tú sabes que no es de esto y ella no, eso no lo quiere allá. Y entonces citan a una reunión en el Politécnico donde estudió Eduardito. Por la tarde, a las 6 de la tarde, había que estar allí todos los responsables de las brigadas. Entonces viene el señor Gordo, él, que era el que iba a dirigir. No, compañero, estamos aquí porque en estos momentos estamos en crisis. Cuba está siendo rodeada por los americanos y ya las fuerzas americanas están en los destroyers y eso, todos están yendo para allá, para la punta de Maicí, porque la invasión viene de allá para acá. Cuando yo oigo aquello, digo, ay, mi madre, ahora sí esto está mal. Yo no aguanto más ya de estar mintiendo lo que yo no quiero. Porque tenía que hacerlo, porque si no perdía mi trabajo también. Y bueno, a mí me sacaron, yo no pude ser el pedagógico porque como yo era religioso, descubrieron que yo era religioso y como fue cuando yo tuve la enfermedad, me quitaron el cargo que yo tenía, secretario general docente. Eso era otra, el acoso a los religiosos. Sí, eso era, uno no podía decir que era religioso. Y entonces imagínense, nosotros que nos casamos en la iglesia ahí de la Caridad, y mi mujer religiosa toda una vida, desde que chiquita que nació. No. Eso es lo que te iba a decir. El hombre dijo, no, porque vienen, van a venir desde Baracoa para acá. Y hay que estar preparado. Digo, ¿a quién se le ocurre decir que los americanos van a salir de allá hasta Oriente para venir invadiendo a Cuba, hasta La Habana? Eran las estupideces que se decían. Digo, no, dije a Pupi, yo no puedo más. Yo ya no aguanto más. Esto que lo coja otro y chan, ni CDR ni nada, no quiero saber nada. Y lo dejé. Bueno, después que yo salí de la imprenta, o sea, de la imprenta me sacaron y me mandaron para la dirección provincial de imprenta, de arte gráfica, que era ahí en la calle República. Y entonces me dieron un buró, me senté en el buró. No, quédate ahí. Y yo era así. Pues no tenía nada que hacer. De económico, de no sé qué cosa, me habían puesto ahí. Digo, bueno, me ganaré el dinero sentado aquí. Pero en eso viene un amigo mío, me dice, Eduardo, ¿qué tú haces aquí? Digo, nada, que de allá me sacaron y me mandaron para acá. ¿Y qué estás haciendo? Dice, yo nada. Dice, no, tú te vas a trabajar conmigo. Digo, ¿dónde tú estás trabajando? Dice, yo en el pedagógico. Yo estoy de decano de la Facultad de Matemáticas, Física y Educación Laboral. Y me hace falta un secretario. Así que dale, vamos, que ya voy a hablar con la secretaria del núcleo del partido, que en estos momentos ya es hasta pastora bautista, y es la secretaria del partido. Pero me dijeron, pero con una condición, tienes que acabar tu carrera para que te puedas quedar. Digo, está bien. Digo, bueno, es más fácil que hay para estudiar, no, meterme ahora con lo que es matemática, física, esto, no, voy a coger historia. Que me gusta la historia y vamos a cogerlo también. Probé la prueba, empecé a hacer mi carrera ahí. Yo mientras hacía todo mi trabajo, eso, después como jefe de cuadro y después de jefe secretario general docente, era el miembro del consejo de dirección del instituto, del departamento de historia. En una ocasión una profesora muy buena me llamó para que entre ella y otro profesor más fuéramos a la biblioteca a buscar documentos para hablar sobre Máximo Gómez. Mientras hacíamos las investigaciones, buscábamos documentos que están archivados en la biblioteca, pero que algunos se tocan y otros no. Porque algunos dicen cosas buenas que le conviene a la revolución y hay otras cosas que no le convenía a la revolución cubana de Fidel Castro que se pusieran. Y así se ha hecho, no solamente eso, en Cuba se ha hecho en 20 cosas
toda ese... Ellos manipularon la historia, ¿no? Totalmente, empezando por Fidel. Por cierto, cabe aclarar que yo nunca viví esa etapa comunista de mi familia. Cuando yo nací, ya todo el mundo era más gusano que los gusanos. El gusano le dicen en Cuba a la gente que es contrarrevolucionaria, o sea, a los que son más procapitalismo, digamos. Hay una cosa que yo lo escuché al principio de la revolución de un compañero de estudio de la misma aula, estábamos en 5º grado, llega al aula y dice: nos educaron con la mentira, nos enseñaron a vivir con ella. Por eso ahora cuando vemos la realidad de la vida, todo parece que se nos cae encima. Le estoy hablando cuando yo tenía unos 11 años, nunca se me olvidó. Y hoy en día es cuando más yo recuerdo esa frase, que no sé de quién sería, no le pregunté. Nos educaron con la mentira. Es verdad que el sistema comunista nos ha educado con la mentira. Como él, como dijimos, que todo es una mentira. Nos enseñaron a vivir con ella. Hacíamos las cosas, trabajo voluntario. Y ahora cuando vemos la realidad de la vida, todo parece que se nos cae encima. ¿Qué está haciendo Cuba ahora? ¿Qué es lo que hay en Cuba ahora? ¿Y qué habrá en Cuba todavía? Cuando esos jefecitos que quedan, que todavía fueron de los que fueron a invadir a Sierra Maestra, para alzarse, para esto, para lo otro, eran los dirigentes principales, y se han muerto algunos, y otros quedan vivos todavía, pero cuando acaben eso, ¿qué será de Cuba? Porque lo que está actualmente ahora dirigiendo el grupo al país ese, no era en aquel tiempo. Poco a poco veremos a ver lo que hace el ejército. ¿Algún consejo que me quieras dar a mí y a las futuras generaciones, a tus bisnietos? El primer consejo que yo les quiero dar a ustedes es un consejo que se lo digo a todo el mundo. Primero, ser creyente, saber quién es Dios, conocer lo que es Dios. Cuando nos quieren quitar la fe, es cuando la cosa se pone al revés de lo que debe ser. Tener fe en Dios, tener fe en la Virgen, en muchos santos que son maravillosos, que nos han enseñado muchas cosas. Y aquellos que han tenido la posibilidad de tener a veces la oportunidad de ver lo que otros no pueden ver, eso enseña mucho. Hay un momento que cuando yo estuve grave con el problema pancreático y eso que tuve, el vaso reventado y estaba entre la vida y la muerte, a mí se me apareció un día en el salón de intensiva que yo no me podía ni mover y veo de momento que el salón está vacío completo. Y en eso un señor abre la puerta, mira para todos lados y dice: ¿quién es Eduardo? Y yo acostado se digo, yo no miraba así de lado, yo no me podía levantar. Y me dice: fíjate, yo estoy aquí porque tu hermana me manda. Y yo miraba así, ¿no? Un señor alto, blanco en cana, vestido de blanco, muy decente. Y hablando así, dice ella que no te preocupes, que no te va a pasar nada. Te dejo porque tengo que irme, vine nada más a decirte eso porque me mandaron a que te lo dijera. Y el hombre se fue. Y yéndose el hombre, el salón volvió a verse lleno de enfermeros, de pacientes que estaban conmigo allí. Y yo aquello lo dejé así, grabado, pero no le di así, fue como una cosa pasajera. Y un día va mi hermana a verme y ella se sienta, estamos sentados así en la sala y me dice, le digo yo: ¿tú sabes, Ana Arely, lo que me pasó? Allá estando allá me pasó esto, allá se me apareció un hombre, y le cuento todo. Y un hombre blanco, alto, bien vestido, recto así. Y ella se quedó con eso. Y yo se lo dije y después se me olvidó. Y un día que ella volviera a la casa a verme como yo seguía, me dice: mira, te voy a enseñar una cosa. Y saca de la cartera una foto. Mira esa foto. ¿Quién es ese hombre? Se me parece al hombre que me fue a ver. Así. Dice: ese es tu abuelo Pancho, Francisco, el padre de mi madre. Digo, pues fue a verme.
Hay una cosa muy, muy peculiar que yo hice mientras yo estuve, que no sabía de mí, pero yo en mi mente nunca se me borró rezar el rosario y el Padre Nuestro. Y a veces rezando el rosario, yo me oía cantando una canción que habíamos aprendido en la parroquia. Decía, Dios te salve María por siempre, Dios te salve María por siempre, bendita tú entre las mujeres, Dios te salve María por siempre. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, escúchanos. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Y esa canción a mí no se me iba cada vez que yo empezaba el rosario. Y yo decía, ¿qué es esto? Y empezaba a hacer el rosario de nuevo. Pero nunca me faltó. Hermoso testimonio espiritual. Muchas gracias por acompañarme en el día de hoy. ¿Hablas poquito tú? Hablas muy poco. Ya sé quién salió tu hijo. Sí. Nada, si les gustó este video, denle like, suscríbanse, coméntenle algo a mi abuelo ahí, que él va a estar leyendo sus comentarios. Déjenos saber si les gustó, qué fue lo que más les llamó la atención. Y nos vemos en un próximo video. ¿Quieres decir algo para despedirte? Muy encantado de que mi nieta me haya hecho esta intervención, porque son cosas que uno sabe. Hay muchas cosas esas que yo ni al comento, pero bueno, a ti se te lo tenía que decir, porque es algo que la familia debe saberlo, entre otras cosas, que también pudiera contarte después. Bye.